que quiere imponer Díaz en el SMI, que podrían disparar los costes de miles de autónomos. La ministra de Trabajo quiere aprobar al menos 3 cambios para subir el salario mínimo interprofesional SMI en 2026, lo que dispararía todavía más los costes de los pequeños negocios. Continúa la oleada de propuestas para subir y reformar el salario mínimo interprofesional SMI que pagan miles de autónomos y pequeñas empresas. En las últimas semanas, la ministra de Trabajo habría anunciado su intención de introducir hasta 3 cambios distintos para modificar el sueldo mínimo en nuestro país. Todos ellos podrían disparar de nuevo los costes de los negocios. A diferencia de las anteriores subidas del SMI, en las que el Ministerio, los sindicatos y la patronal se reunían para pactar una cifra, esta vez parece que quiere ir un paso más allá y reformar por completo la normativa que regula el sueldo mínimo en nuestro país. La última de sus propuestas era, por ejemplo, que este umbral suba de forma automática y cada 6 meses sin negociación ni pacto previo, pero no es la única. Desde que arrancó septiembre ha ido lanzando cada pocos días una nueva propuesta, al margen de las otras muchas medidas como la reducción de jornada, los cambios en los permisos o el nuevo control horario. En lo que respecta al sueldo mínimo, parece que la intención es reformar la normativa para que no solo suba en 2026, sino que también haya aumentos permanentes o que se impida a las empresas compensar estas subidas con los pluses que ya están pagando a sus empleados. Los nuevos cambios que propone que pagan las pymes a partir de 2026, subida automática del SMI conforme al IPC, las empresas no podrán usar los pluses para alcanzar el SMI y que el SMI nunca baje del 60% del salario medio. Los nuevos cambios que propone para el SMI que pagan las pymes a partir de 2026 son que el Ministerio de Trabajo activó recientemente su mesa encargada de determinar el abanico en el que debería situarse el SMI de cara a 2026. Aunque todavía no se ha reunido la mesa de diálogo social con sindicatos y patronal, la vicepresidenta segunda ministra de Trabajo ha adelantado 3 grandes reformas con las que busca redefinir el modelo de autorización del salario mínimo. Las medidas que afectarían directamente tanto a empresas como a trabajadores pasan por vincular el SMI al IPC, impedir que las compañías usen los pluses para completarlo y garantizar que nunca quede por debajo del 60% del sueldo medio en España. Primero estaría la subida automática del SMI conforme al IPC. Una de las propuestas más polémicas de Díaz y que avanzó recientemente es que el SMI se actualice automáticamente cada 6 meses en función de la inflación, sin necesidad de una negociación política o sindical previa. La medida, inspirada en los sistemas de indexación de algunos países europeos, pretende que los trabajadores no pierdan poder adquisitivo ante los repuntes del coste de la vida. Hasta ahora, el salario mínimo se revisa de forma discrecional y suele depender de los acuerdos entre el gobierno, los sindicatos y la patronal. Un proceso que en ocasiones ha retrasado varios meses. Con esta nueva fórmula, la actualización sería automática vinculada al IPC real, lo que permitiría ajustar el salario 2 veces al año en enero y julio. En la práctica, esta modificación convertiría la revalorización del SMI en un mecanismo permanente y previsible, similar al que se utiliza para las pensiones. No obstante, las organizaciones empresariales se han mostrado muy preocupadas, ya que con este sistema no sería necesario negociar las subidas y se podrían incrementar de manera sostenida los costes laborales, especialmente en las pequeñas empresas. En el segundo punto estarían las empresas que no podrán usar los pluses para alcanzar el SMI. Otro de los cambios que prepara el gobierno tiene que ver con la forma que las empresas computan el salario mínimo dentro de las nóminas. Actualmente algunos convenios permiten incluir determinados complementos salariales como pluses de transporte o antigüedad para alcanzar la cifra del SMI siempre que el total supere el umbral legal. La intención es prohibir esta práctica y separar claramente el salario base del resto de complementos. En la práctica esto significaría que los 1.382 euros brutos mensuales actuales del SMI deberían abonarse íntegramente como salario base, creando los pluses y complementos al margen y sumándose después. La discusión promete ser una de las más polémicas en la próxima mesa de diálogo social. Los sindicatos insisten en que los pluses retribuyen circunstancias distintas al trabajo ordinario y no deben usarse para cumplir mínimos legales, mientras que las organizaciones empresariales reclaman flexibilidad para evitar que se disparen los costes laborales para miles de pymes. Hasta ahora, según el principio de compensación y asociación, los autónomos pueden usar cualquier concepto que sea salarial y homogéneo, como la antigüedad, el plus de responsabilidad o las pagas extras para subir el salario base y alcanzar el SMI. Además, una sentencia del Tribunal Supremo fue más allá e incluyó conceptos variables que se pueden tener en cuenta a la hora de calcular el SMI. Los ejemplos más claros serían el plus de productividad o las comisiones de venta. Son conceptos que el trabajador cobra anual y si bien no son una compensación y una asociación al uso, sí que en cómputo anual son salario y por tanto se pueden compensar y absorber. En el tercer punto, que es el SMI, que el SMI nunca baje del 60% del salario medio. El tercer pilar de la propuesta del Ministerio de Trabajo busca
busca blindar un suelo estructural para el SMI, estableciendo que nunca pueda situarse por debajo del 60% del salario medio en España, tal y como recomienda la Carta Social Europea. Aunque de la cifra exacta dependerá de los datos oficiales del INE, los últimos registros conocidos sitúan el salario medio en torno a 2.350 y a 2.450 euros brutos al mes. Esto significa que el 60% de ese rango equivaldría a entre 1.410 y 1.470 euros mensuales. Para alcanzar la parte baja de esa horquilla, el SMI debería subir unos 28,6 euros al mes, un 2%, y para alcanzar la parte alta unos 88,6 euros, un incremento del 6,4%. Al igual que con la indexación al IPC, el objetivo del Gobierno con esta medida es que el salario mínimo quede anclado de forma permanente a esa proporción, de modo que las futuras subidas no dependan de la mesa de negociación. Aclarado este tema, pasemos a otro. Recuperación judicial de las carteras, un enfoque profesional efectivo para garantizar el cobro. Frente al avance de la morosidad, se propone un enfoque centrado en la vía judicial con procesos estructurados y efectivos para la recuperación de carteras que se alejan de soluciones genéricas. El control de la recuperación de cartera de deuda sigue siendo un desafío muy importante y una herramienta esencial para ayudar a las empresas a gestionar la morosidad. La empresa Luan Service ha desarrollado un modelo especializado en esta fase crítica del proceso de recobro. Su actividad se centra en la recuperación judicial de deudas impagadas, ofreciendo una alternativa legal rigurosa para titulares de carteras que requieren una intervención profesional efectiva. El enfoque de la compañía se aleja de soluciones genéricas, priorizando la interposición del oportuno procedimiento judicial como vía principal para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. ¿Cómo se pueden enfrentar las empresas a los retos actuales? Y lo primero es comprender que la recuperación de cartera en el contexto de las microfinanzas no debe reducirse únicamente al cobro de obligaciones vencidas, más bien se trata de un proceso de gestionar y cobrar deudas impagadas de los clientes, un proceso integral de gestión del crédito que comienza desde la solicitud y aprobación del préstamo y se extiende a lo largo de su ciclo de vida con el objetivo de evitar la morosidad y fomentar la cultura de pago. A diferencia de las grandes entidades bancarias o empresas que gestionan deuda corporativa, las instituciones de microcréditos atienden a una población diversa, muchas veces en situación de vulnerabilidad, por tanto, el enfoque debe ser más humano, flexible y preventivo. 5 elementos clave para una recuperación de cartera efectiva. Los principales pilares que las entidades microfinancieras deben considerar para mejorar su proceso de recuperación y proteger su liquidez. Uno, sería la evaluación de riesgos, que es una evaluación de riesgos, es el primer paso para evitar futuras dificultades en la recuperación de cartera. Esto implica una evaluación responsable de la capacidad de pago del solicitante, más allá del cumplimiento básico de requisitos para evitar que se acumule una cartera vencida. En el segundo punto estaría el monitoreo constante del movimiento de pago. La tecnología juega un papel clave en esta etapa mediante sistemas que permitan segmentar la cartera según el comportamiento del cliente. Es posible identificar patrones de riesgo como retrasos frecuentes o pagos incompletos. Esta información permite a las entidades actuar antes de que la deuda entre en demora. En el tercer punto, la gestión amistosa y empática. La recuperación efectiva de microcréditos no se logra a través de la presión o el castigo, sino mediante una relación de confianza con el cliente. La comunicación debe ser clara, frecuente y centrada en soluciones. Se promueven estrategias de recobro amistoso que buscan acuerdos de pago realistas, reestructuraciones y acompañamiento personalizado para perder la cercanía con el cliente. En el punto 5, educación financiera como herramienta preventiva. Muchos usuarios de microcréditos no cuentan con conocimientos financieros sólidos. Las instituciones que invierten en educación financiera contribuyen directamente a reducir la morosidad. Esta capacitación puede ser sencilla, puede ser orientada a generar conciencia sobre el impacto del endeudamiento, la importancia del ahorro y el uso adecuado del crédito. Etapas en el proceso de recuperación de cartera de crédito. El proceso de recuperación de cartera se desarrolla en distintas fases que buscan garantizar una gestión eficiente y respetuosa del crédito. Uno sería prevención. Se inicia con una evaluación rigurosa de la capacidad de pago del solicitante con el objetivo de reducir el riesgo de morosidad desde el inicio. Gestión temprana. Ante los primeros indicios de retraso, se establece contacto con el cliente para recordarle su obligación y explorar soluciones conjuntas. Luego estaría la recuperación intermedia. Si la deuda persiste, se intensifican las acciones mediante propuestas como reestructuración de pagos o planes ajustados a la situación del cliente. Luego estaría la recuperación judicial. Una vez agotadas las alternativas amistosas, es necesario recurrir a mecanismos legales para recuperar el importe adeudado. En tiempos de incertidumbre, proteger la liquidez exige procesos bien estructurados, uso inteligente de la tecnología y una relación estrecha con el cliente. No se trata solo de cobrar, sino de gestionar saludablemente el crédito para mantener viva la misión social y financiera de las instituciones. Con el acompañamiento adecuado y una visión estratégica es posible navegar a través de cualquier crisis sin comprometer la liquidez ni la confianza construida con los usuarios.